Bien, les voy comentando un poquito mientras compartimos aquí la diapositiva. Esta semana vamos a iniciar un tema que es muy interesante, tiene muchas aplicaciones y a la vez es uno de los temas más extensos que trabajamos. Vamos a ver una pequeñísima parte en realidad en este curso. En cursos superiores van a tener la oportunidad de ver más aplicaciones y operaciones del tema de las funciones, ¿no? Ese es el tema que vamos a trabajar esta semana. Bien, buenos días nuevamente y comenzamos, chicos. Bien, hemos colocado funciones porque hay varios detallitos que definir esta semana. Por ejemplo, la definición, el dominio y el rango, cómo se calcula, distintas versiones, distintas formas en que podemos apreciar una función, su dominio, su rango, algunas funciones elementales, comportamiento especial, ¿no? Y bueno, como siempre, los ejercicios de clase. Bien, entonces, el tema de las funciones, pues, siempre ha tenido una aplicación directa en distintas situaciones, ¿no? Hablamos de los llamados modelos matemáticos. Actualmente son muy usados en distintas áreas, en la salud, en ingeniería, en estadística, pues utilizamos estas funciones para poder predecir situaciones, para hacer cálculos, etcétera, ¿no? Y en la vida cotidiana, pues, están presentes, ¿no? Obviamente que nosotros no matematizamos toda nuestra vida, pero hay situaciones en las que sí es útil aplicarlas, ¿no? Bien, vamos a estudiar un tipo especial de funciones que se conoce como funciones reales de variable real. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una variable independiente, que es la variable x, y una variable dependiente, que es la variable y, y vamos a tener una correspondencia entre esas dos variables. ¿No? Entonces se suele hablar de la relación que existe entre ellos, ¿no? Y formulamos algunas reglas de correspondencia o también pueden ser operaciones que vinculen estas dos expresiones, como lo estamos viendo aquí, ¿no? La longitud de la circunferencia está relacionada con su radio. Sí, yo puedo calcular la longitud de la circunferencia multiplicando su radio por 2pi. Entonces, esta expresión que depende de R, entonces en este caso R sería la variable independiente y L sería la variable dependiente, la puedo considerar como una función que depende de R, ¿correcto? Bien, entonces aquí lo podemos expresar de esta manera. Decimos que L depende de R, L está en función de R, L es una función que depende de R. ¿No? Ahora, como vamos a trabajar, como les comentaba, con pares ordenados, entonces vamos a ver que hay una entrada y una salida, ¿no? Una entrada y una salida. Esa entrada pasa bajo esta regla de correspondencia, como si estuviéramos procesándolo, ¿no? Y me va a devolver un producto. Pero como dice aquí, a lo más un valor de y. Ese valor de y nosotros lo vamos a conocer como y igual a f de x. Es por eso que cuando ustedes estudian funciones, revisan en los libros, es muy usado el f de x igual a algo, ¿no? F de x igual a una suma, a una raíz, a un producto, ¿correcto? Entonces, esta situación hace que podamos usar fórmulas matemáticas en base a las operaciones que conocemos, ¿no? Puede ser un logaritmo, una raíz cuadrada por ahí, una división, sumas, restas, multiplicaciones, potenciación, que pueden generar estas reglas de correspondencia. Entonces vamos a observar aquí que esta f traslada el elemento x del conjunto A, que se conoce como conjunto de partida, y lo va a llevar a B como f de x o y,
donde B es el conjunto de llegada. Entonces, A y B para mí son conjuntos donde voy a tomar elementos que van a estar relacionados a esta función. Pero no se olviden, aquí dice a lo más, ¿no? Ese valor de X devuelve a lo más un valor Y igual a F de X. Bien, entonces si tenemos aquí nosotros una forma de graficar que se llama, bueno, se conoce como diagrama sagital, tenemos el conjunto A en un diagrama de Venn, también tenemos el conjunto B de un diagrama de Venn, y lo podemos representar de esta manera, ¿no? El F que va desde A hacia B, ahí podemos ver la flechita, ¿no? Podemos ver la flechita que va de esto desde A hacia B, ¿no? Entonces, si tomamos un valor de X, a ese valor de X le vamos a asignar un Y igual a F de X. Todos los elementos que tomemos en esta parte, que no tienen por qué ser todos, ¿ya? Todos los elementos que consideremos van a formar parte de un conjunto que se llama dominio, ¿no? Y todos los elementos que tomemos por aquí van a formar parte de un conjunto que se llama rango. En un momento vamos a definir un poquito mejor eso, ¿no? Bien, y cuando definimos las funciones, esto es muy común para indicar cuál es el conjunto de partida y cuál es el conjunto de llegada. Colocamos aquí la función f, dos puntos, a continuación el conjunto de partida y luego el conjunto de llegada después de la flecha, ¿no? Eso quiere decir que va de A en B. Esta parte de celeste que estamos pintando sería el dominio y por aquí la parte de verdecito sería el rango, ¿no? Entonces, esta gráfica que me indica que el dominio está incluido en A, no necesariamente va a ser todo A, y el rango está en B, no necesariamente va a ser todo B. Ojo, recordemos eso porque en la próxima clase vamos a hablar de funciones que sí cumplen que el rango es igual a B, ¿no? Tienen un nombre especial y las vamos a estudiar como un tipo de funciones especiales. Bien, el dominio está formado por los X, lo vemos aquí en la gráfica, entonces podemos definir este dominio como los X que pertenecen a A, tal que existe un único Y en B, esto es por la función, ¿no? Porque es función, de modo que el par X, Y pertenece a F. Entonces, yo voy a tener que ubicar todos mis pares ordenados y las primeras coordenadas formarán el dominio. Si quiero ir al rango, entonces voy a tomar la segunda coordenada, pero recordemos que la segunda coordenada y la habíamos llamado f de x. Entonces escribimos aquí en lugar de y f de x, ya sabemos que eso está en el conjunto de llegada, así que esto pertenece a B, y el conjunto x que pertenece al dominio de f es el que va a ir generando esos elementos. Entonces ya no vamos a tomar todos los x, solamente los que están en el dominio de la función. Además de los valores que hemos considerado, lo mencionaba hace un rato, la primera normalmente se considera X la variable independiente y Y la variable dependiente. ¿Ya? Eso es lo habitual, es un convenio. También al valor de X se le conoce como preimagen de Y bajo F y a Y se le conoce como imagen de X bajo F. Bien, aquí tenemos un ejemplo que es una función y que podemos observar que el conjunto A tiene 4 elementos, pero no se han considerado los 4, solamente 3. Aquí en el conjunto B hay 5 elementos y no se han considerado los 5, solamente 3. Entonces, aquí podemos comprobar que el dominio, que serían 2, 3 y 8, no es igual al conjunto A. Y el rango, que es 4, 15 y 18, tampoco es igual al conjunto B, que es el conjunto de llegada. Entonces, eso no está mal, eso simplemente es que algunos elementos los podemos asociar y otros no. ¿Cómo determino a partir de un diagrama sagital si es una función o no es una función? A ver, vayamos a la definición nuevamente. Aquí dice que a cada X se le asigna a lo más un solo valor de Y. Entonces, miren, desde 2 parte la flechita y llega solamente hasta al 15. Entonces, a 2 se le asigna solamente el 15. A 3 solamente el 9 y a 8 solamente el 18. Esto quiere decir que es una función. Si queremos verlo de manera más práctica, sería identificar que de cada punto del conjunto A, de cada elemento del conjunto A que usamos, debe partir una sola flecha hacia el otro lado. Si yo considero, por ejemplo, el 8 con el 9, esa ya no sería una función, porque de 8 estarían partiendo dos flechas. Eso quiere decir que al 8 le estoy asignando el 18, pero también le estoy asignando el 9. Eso no es posible en las funciones.
Ahora, si queremos expresarlo de otra manera, esta misma función, el 2 está emparejado con el 15, se representa como par 2,15. El 3 está emparejado con el 9, se expresa como par 3,9. Y el 8 con el 18 se expresa como 8,18. 8,18. ¿Cómo sé si es función cuando yo tengo los pares ordenados de esta manera? Ajá, hay 3 pasos para distinguirlo. A ver, paso número 1. Miren la primera coordenada. Por aquí tengo 2, 3 y 8. La primera coordenada en cada uno de los pares que tengo son diferentes. Si ustedes observan eso, entonces es una función. Porque la regla dice, ¿no? A cada X le asigna a lo más un valor de Y. Si 2 solamente está con 15 y no hay otro 2 con alguien más, entonces está cumpliendo la condición. Si 3 está con 9 y no está con otro más, entonces también está cumpliendo la condición. O sea, 3, algo solamente hay con el 9, no hay con otro valor. El 8,18 igual, ¿no? El 8 está con el 18, pero el 8 no está con otro valor. Entonces esto sería una función. Entonces, cuando tengo pares ordenados, como me puedo dar cuenta, la primera coordenada no se repite en otro par. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si se repitiera? Bueno, si se repite todavía eso no quiere decir que no sea una función. A ver, por ejemplo, supongamos que yo tengo esto y digo, ya, mire, tengo este otro par dentro de la función f o dentro de f, ¿no? Entonces, yo puedo identificar que este par es 3,9. Entonces, el que se repita la primera coordenada no quiere decir que ya no sea función. Antes debo verificar la segunda coordenada. ¿Son iguales? Sí. Si la segunda coordenada es igual, entonces sí es una función. En cambio, si yo hubiera colocado 3,8, ahí sí ya no sería función. La primera coordenada se repite, sí. ¿Son iguales? No, ya, no es función. Bien, entonces ahí tenemos dos formas, ¿no? Dos formas de identificar si es función o no es función. Hace un rato indicamos el dominio. Dominio es 2, 3 y 8. Las primeras coordenadas, los X, ¿no? Y el rango sería 15, 9 y 18. Las segundas coordenadas. También fue lo mismo que encontramos del diagrama sagital, ¿no? Dominio 2, 3 y 8, rango 9, 15 y 18. Bien, aquí tenemos otro ejemplito. ¿Será esta una función o no será una función? A ver, 5 está en la primera coordenada. ¿Se repite? Sí. Ya. ¿Es función? Todavía no podemos decirlo. Veamos la segunda coordenada de ese par. 5 y 10 son diferentes. Entonces, ¿qué hemos dicho ahí? Ahí sí ya podemos decir que no es función. ¿Por qué? Porque el 5 tiene dos imágenes diferentes. ¿Mm? La preimagen 5 tiene dos imágenes que son el 7 y el 10. Y eso no puede ser de acuerdo a la definición. El 5 tendría que tener un solo valor. O es con el 7 o es con el 10. Pero no con ambos. Entonces, como pueden observar, en pares ordenados podemos identificarlo de esa manera. Tenemos una última forma. Las funciones que vamos a estudiar nosotros más se enfocan a reglas de correspondencia. Como hemos visto en los dos casos anteriores, son puntos finitos, son pares ordenados y son limitados los elementos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una regla de correspondencia y estamos trabajando en los reales? Entonces, vamos a tener infinitos valores. Y existe una forma de determinar si un conjunto de puntos o la gráfica de una curva corresponde a una función o no. Y eso se llama la prueba de la recta vertical. A ver, ojo con lo que dice la prueba de la recta vertical. La prueba de la recta vertical dice que si tengo una gráfica y esta corresponde a una función, al trazar cualquier recta vertical, esta debe cortar la gráfica en un solo punto. Si encuentro una por ahí que corta en más de un punto, ya no es función. Entonces, repito, cualquier recta vertical corta la gráfica de una función en un solo punto. Si corta en más de un punto alguna que encuentre por ahí,
ya no sería función. Bien, entonces el primer gráfico, según esto, no sería una función porque estamos viendo que hay dos puntos de corte con esta recta vertical. Recuerden que dice cualquier recta vertical debe cortar en un solo punto. Y si encuentro una solita que corta en más de un punto, ya no es función. Y aquí estamos viendo una que corta en dos puntos. Por lo tanto, eso no corresponde a la gráfica de una función. En el otro caso sí, porque si ustedes empiezan a desplazar esa recta vertical, van a ver que va a cortar en un solo punto. Por lo tanto, esa sí sería la gráfica de una función. Bien, chicos, hasta ahí alguna consulta, alguna preguntita, o está todo claro. Profesora, una consulta. Adelante. En el ejemplo 2, si 5 hubiera tenido, por ejemplo, como y 10 menos 3, ¿eso qué me indica? ¿Que en el conjunto de llegada hay dos 5? En el conjunto de llegada, no, en el conjunto de partida, pero no es que sean, claro, no es que sean dos elementos, sino que, por ejemplo, ¿no? Este 5 va con este 7 y el mismo 5 se está repitiendo con el mismo 7, porque 10 menos 3 sería 7, ¿no? Entonces, lo único que están diciendo es que hay dos formas de escribir ese par ordenado. 5,7 se puede escribir como 5,7 o también como 5,10 menos 3. Y bueno, en realidad existirían infinitas formas de escribir esa regla, ¿no? Infinitas formas. Pero ¿qué sucede? En los conjuntos los elementos no se repiten, entonces simplemente es una cuestión de práctica para identificar si son funciones o no, si se repiten los puntos o no, porque al final en el conjunto lo voy a colocar una sola vez. ¿Ya? A ver, ¿y por qué sucede esto? Porque cuando vamos encontrando valores, vamos tabulando, digámoslo así, que es una forma de encontrar valores. Entonces vamos colocando los puntos, ¿no? Vamos colocando los puntos, vamos calculando, vamos viendo. Y de repente por ahí, si trabajamos con alguien más también podría identificarlo de otra manera. Uno lo identificó de esta manera y otro lo identificó de esta manera y lo colocó dentro de la función. Entonces, al final siempre tenemos que depurar para que no se repitan los puntos. Pero en un ejercicio, sí, podría ser justamente para que ustedes prueben esa habilidad de determinar, ¿no? ¿Es función o no es función? Y en este caso, sí sería, ¿no? En realidad se trata del mismo punto, ¿ok? No es que se repita ese elemento, ¿ya? Gracias. Ok. Bien, hablemos un poquito del dominio y el rango. El dominio y el rango hemos visto que en el diagrama sagital ya sabemos cómo calcularlo, cómo hallarlo. También cuando tenemos pares ordenados, pero y si tuviéramos la gráfica, también es posible calcular el dominio y el rango a partir de la gráfica. Entonces, este dominio y rango lo podemos calcular a partir de la gráfica proyectando, pero nos estamos refiriendo a una proyección ortogonal. ¿Qué cosa es la proyección ortogonal? Voy a tomar un puntito y ese punto lo voy a colocar perpendicular a donde lo quiero proyectar ortogonalmente. Por ejemplo, yo quiero la proyección ortogonal de este puntito en el eje X. Entonces, aquí caería su proyección ortogonal, ¿no? Y si quiero proyectarlo sobre el eje Y, también, ¿no? Proyección ortogonal, voy a ver dónde cae el puntito y ese sería un punto que está en el rango. Recuerden que en el eje X vamos a encontrar el dominio y en el eje Y el rango. ¿Ya? Entonces, si empezamos a proyectar todos los puntos de la gráfica sobre el eje X, proyecciones ortogonales, bueno, disculpen que sea un poquito chuequito, ¿no? Empezamos a proyectarlo, vamos a ver que se está cubriendo toda esta región, ¿no? Pero como aquí es abierto, entonces en el 1 sería abierto. Mientras que aquí sí es cerrado, entonces sí lo tomaría. Entonces estamos viendo que esa proyección está tomando desde el 1 abierto hasta el 5 cerrado. ¿Ya? Entonces, solamente conociendo la gráfica podemos hallar el dominio de esa función. Y si queremos el rango, a ver, proyectamos aquí, proyectamos. Vamos a seguir proyectando cada puntito y miren, al final va a llegar por aquí y va a llegar hasta aquí. Entonces el rango sería de 2 abierto hasta 5, porque está tomando todo esto que es en medio, hasta 5 cerrado, ¿no? Ese sería el rango de la función. Entonces,
Eso es lo que tenemos, pues, ¿no? Eso es lo que tenemos para hallar el dominio y el rango cuando tenemos gráfica de funciones. Vamos a ver más adelante un poquito, vamos a hablar de las funciones elementales y ellas vamos a considerar el dominio, digámoslo así, un dominio natural, el dominio que da la regla de correspondencia. Pero esas funciones se pueden tomar por tramos. Ahí yo de toda la gráfica que tenía así, solamente quiero este pedacito. Eso va a cambiar el dominio y el rango. Entonces, como ven, aquí me puede ayudar lo que hemos establecido para determinar cuál es el dominio y cuál es el rango, ¿no? Proyectamos todos los puntitos sobre el eje X, proyección ortogonal sobre el eje X, esos puntos pertenecen al dominio. Y si hacemos la proyección ortogonal de todos los puntos de la gráfica sobre el eje Y, lo que tenemos es el rango. ¿Ya? Entonces, sobre X, dominio, sobre Y, el rango. Bien, aquí podemos comprobar entonces que efectivamente el dominio es de 1 abierto a 5 cerrado y el rango de 2 abierto a 5 cerrado. Eso es gráficamente, ¿no? Bien, veamos otro ejemplito. Aquí tenemos que g de x es x al cubo más b y nos piden calcular el dominio de g y el rango de g. Ahora, si hacemos lo mismo anterior, el dominio estaría considerando todo este intervalo, desde -2 hasta a. O sea que tendríamos que hallar el valor de a para tener el dominio completo, ¿no? Y en el caso del rango estamos viendo que la gráfica va desde c hasta 5. Entonces tendríamos que calcular el valor de c para poder tener el rango completo, ¿no? Bien, a ver, veamos. Hay algunos datos que completar. Se supone que si aquí yo tengo -2, lo reemplazo por aquí, eso me daría el valor de c, porque este puntito sería -2, c. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar c? Pues evaluar f en -2, ¿no? Si quiero hallar el valor aquí a, yo debo reconocer que si g lo evalúo en a, eso me daría la segunda, la primera coordenada. Ah, perdón, un segundito. Nuestra primera coordenada sería A y la segunda coordenada sería G de A. Entonces, aquí lo que tengo es que G de A vale 5. También tengo este puntito de paso que es el 1 menos 2. Entonces, como yo no conozco el valor de B, puedo calcular el valor de B teniendo en cuenta que la primera coordenada es el X y la segunda coordenada es el G de X. Entonces me están diciendo que G de 1 es igual a -2. ¿Ya? Entonces, estos datos los vamos a aplicar. A ver, aquí G de 1 vale -2, lo igualamos a -2 y tendríamos que B vale -3. Ya tenemos la regla completa. G de X sería X al cubo menos 3. Bien, a ver, usemos los otros datos. También hace un rato les mencionaba que G de A debe ser 5, ¿no? Porque el par es A, 5. Pero G de A, si yo lo reemplazo en esta regla, me va a dar A cubo menos 3. Entonces debo igualar ese A cubo menos 3 con 5. Por lo tanto, A cubo vale 8 y eso quiere decir que A vale 2. Ya tengo el valor de A, por lo tanto, mi dominio sería desde -2 a 2, ¿no? De -2 a 2. Ahí está. Bien, bueno, si fuese abierto, verían una gráfica como la de acá, ¿ya? Por eso estamos considerando que es cerrada. Bien, nos falta hallar el valor de C. Para hallar el valor de C, lo que hacemos es reemplazar G de -2. No lo hemos colocado acá, aquí lo vamos a colocar. G de -2 sería C. ¿Quién es G de -2? Sería -2 al cubo menos 3. Eso es -8 menos 3 y eso sería -11. ¿Okay? Ahora sí, el rango va desde -11 hasta 5. Y ahí tendríamos el rango de esa función. Bien, continuemos trabajando.
algunas funciones elementales. A ver, bueno, las llamamos elementales porque son las que más se usan, pero en realidad son funciones básicas, ¿no? Esas funciones con algunas operaciones nos permiten definir todo, ¿no? Todas las funciones que conocemos. Bien, vamos a hablar primero de esta función constante. La función constante es una función que tiene una gráfica o por gráfica a una recta horizontal. Tiene por gráfica una recta horizontal. Entonces, si queremos definir su dominio, para cada valor de x le asignaríamos siempre c. El 1 estaría con el c. A ver, digamos que por aquí está el 1. Este puntito de la gráfica sería 1,c, ¿no? Si tomo por aquí el 2, este puntito de la gráfica sería 2,c. Entonces lo que observamos es que si le doy 3, 4, 1,5, 1,2, ¿no? Cualquier valor, el resultado que lo va a acompañar siempre es c. Por lo tanto, yo le puedo dar cualquier valor real, pero, o sea, x puede tomar cualquier valor real, pero el rango es siempre c. Entonces aquí está la regla de correspondencia, el dominio es todos los reales y el rango de esa función sería c. Ejemplo, queremos graficar f de x igual a 4, entonces aquí el valor de c sería 4. Si tomamos el 1 va con el 4, el 2 va con el 4, el 3 va con el 4, el 4 va con el 4, entonces vemos que se forma esta recta horizontal, ¿no? Aquí la recta horizontal que pase a la altura de 4. Bien, otra de las funciones es, y muy usada, ¿no? Y la vamos a ver la próxima semana porque es una función que tiene muchas propiedades. Se llama función lineal. Estamos mostrando aquí en la gráfica una forma en que se ve esta función lineal. Digo una de las formas porque, bueno, por ser una recta, puede tener una inclinación respecto al eje X de un ángulo agudo, como es la que vemos aquí, o puede tener una inclinación mayor. Entonces eso va a depender, eso lo vamos a explicar en un momentito, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos la regla de correspondencia. F de X es AX más B. De repente alguno de ustedes ya ha visto una función lineal o una ecuación de la recta, que justamente es la gráfica de esta función lineal. Y el valor de A también se puede reemplazar por un valor de M, ¿no? Que se conoce como pendiente. Es el pendiente de la recta. Entonces, dependiendo de cómo es este valor de A, si es positivo, la gráfica se va a ver como esta. De repente un poquito más echada, un poquito más parada, ¿no? Pero si es negativa, vamos a ver que la gráfica va a ser de esta forma, ¿no? O sea, si la pendiente es negativa, de esta forma. Ay, perdón, lo chueco. ¿Ya? Entonces, eso también tiene una interpretación
en si la función aumenta su valor o disminuye su valor. Se llaman funciones crecientes o decrecientes y eso sí lo vamos a estudiar la próxima semana. ¿Ya? Entonces, f de x igual a x más b. El dominio de f es todos los reales. Y recuerden que esto está asociado a la regla. La regla dice f de x igual a x más b. Y mi pregunta es, ¿y qué valores le puedo dar a x? ¿O hay algún valor que no pueda tomar x? Si nos ponemos a analizar, x puede tomar positivos, negativos, el cero, decimales, raíces. Cualquier valor lo puedo reemplazar y se puede calcular, ¿no? Por eso el dominio serían todos los reales. De la misma manera, al reemplazar distintos valores, como les he comentado, por el x, podríamos obtener también todos los números reales. O sea, el f de x podría tomar cualquier valor real y por lo tanto el rango de esa función serían todos los reales. ¿Ya? Todos los reales. Bien, si queremos graficar la función f de x igual a x más 3, es necesario solamente tomar dos puntos. Hace unas semanas que estábamos viendo el sistema de inecuaciones lineales y que graficamos las regiones en el plano, tabulamos, ¿no? Tabulamos valores que habíamos indicado que podría ser cualquiera, pero habían intersecciones con los ejes coordenados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si x vale 0, ¿cuánto vale f de x que es y? Y si f de x vale 0, ¿cuánto vale x? ¿No? Y con eso podíamos determinar dos puntos de paso. Podemos tabular también otros valores, en 1, en 2, en 3. Aquí ustedes pueden observar justamente que si x vale 0, entonces el valor de y o el valor de f de x sería 3. Aquí está 0,3, pasa por aquí, ¿no? Y si el valor de y es 0, entonces x sería menos 3. Entonces sería el par menos 3,0 que está aquí. Con esos dos puntos de paso yo puedo graficar porque sé que es una recta, la función lineal tiene por gráfico una recta, pasa por esos dos puntos, listo, trazo la línea y ya está la gráfica de la recta. Otra función muy usada es la función cuadrática. La regla principal de la función cuadrática es ax cuadrado más bx más c, que también se puede escribir así. De repente alguno ha escuchado hablar de las cónicas en un curso de geometría analítica y ahí se suele usar esa notación. El h y el k son las coordenadas del vértice. El valor de h es la primera coordenada y la segunda coordenada es el valor de k. ¿Y quién es el vértice? Bueno, la gráfica de una función cuadrática es una parábola que puede ser convexa o cóncava, ¿no? También decimos que se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando la es positivo, la parábola se abre desde el vértice hacia arriba. Ese vértice indica dónde se encuentra y el mínimo valor de la función, ¿no? Aquí dónde se encuentra y aquí el mínimo valor de la función. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, dice f de x tiene un mínimo valor en x igual a menos b sobre 2a. Ese x en realidad es la coordenada h del vértice. ¿Ya? Pero eso es cuando a es mayor que 0. Y si a es menor que 0, bueno, en ese primer caso el dominio de f serían todos los reales y el rango, como ven, a ver, si vamos proyectando sobre el eje y, pues iría desde acá, que es el valor de k, ¿no? Que es f de menos b sobre 2a. Desde aquí va y si seguimos proyectando, pues se va a estar hasta el más infinito, ¿no? Entonces el rango sería de f evaluado en menos b sobre 2a o desde el k hasta el más infinito, ¿ya? Pero si queremos graficar aquí, vamos a tomar más de un punto y se sugiere siempre que se tome como un punto de referencia el valor de h, o sea, el menos b sobre 2a. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra gráfica, pero ¿de dónde sacamos esto? A ver, calculemos el valor de h. Menos b sobre 2a. ¿Cuánto vale b? Menos 2. Recuerden que esto es b. ¿Y a cuánto vale? 1.
Menos y menos más, 2 entre 2, este sería 1. Entonces, miren, aquí está el 1. Evaluamos f en 1. Sería 1 cuadrado menos 2 por 1 más 3. Y esto sería 2. Entonces, el par 1,2 sería el vértice. Y el 1 es el que se toma de referencia para tabular. Si queremos encontrar otros valores exactos, serían alrededor del 1. Por ejemplo, le puedo sumar 1, evaluaría en x igual a 2, obtendría el valor de 3, y puedo tomar 1 antes. Antes del 1 sería el 0. Si yo reemplazo 0, claramente eso me da 3. Entonces, así puedo ir tomando otro más, 2 más delante que caería por acá. No, caería por acá, ¿no? Y 2 a 1 más a la izquierda, o sea, hay menos 1. Entonces, así puedo tabular en 1, en 2, en 3, en 0, en menos 1, menos 2, ¿no? Y así puedo ir tabulando. Ahora, como ustedes pueden observar aquí, si yo trazo la línea recta vertical que pasa por el vértice, pueden observar ustedes que se están generando dos figuras que son uno reflejo de la otra respecto a este eje. Ese eje se llama el eje focal. ¿Y eso qué me indica? Que si yo trazo una línea horizontal, aquí es donde se corta el eje focal, entonces la distancia que está por la izquierda, este puntito aquí, desde aquí hasta aquí, esa distancia es la misma que la de aquí a aquí. Se encuentran a la misma distancia. ¿Okay? ¿Y eso de qué me sirve? Bueno, me puede servir para calcular el rango de la función. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en una aplicación, en algún ejercicio. ¿Ya? Bien, entonces esto es la función cuadrática caso 1. Caso 2. A ver, lo dejo un segundito si quieren tomar una captura. Caso 1, ¿ya? Listo. 3, 2, 1, ya, vamos. Caso 2. Cuando a es menor que 0. Miren la gráfica, ahora se abre hacia abajo. Hacia abajo. El vértice tiene las mismas coordenadas. Este es el h y este es el k. La misma forma de calcular. Pero ¿qué está cambiando? Cuando a es menor que 0, ese vértice tiene un mínimo valor, ¿no? Ese mismo mínimo valor, ¿dónde lo encuentra? En el h. ¿Pero cuál es ese mínimo valor? F evaluado en menos b sobre 2a. O sea, es la misma situación, solamente que en lugar de mínimo valor, aquí encontramos el máximo valor. También se puede escribir esta función de esa forma. Dominio todos los reales, bueno, y como ven, en este caso llega solamente hasta f en menos b sobre 2a. Por lo tanto, su rango sería de menos infinito a f evaluado en menos b sobre 2a. Y miren, aquí vamos a ver, si tabulamos algunos valores, primero, ¿cuál sería el valor de h? A ver, el valor de h sería menos b sobre 2a. 1. Entonces tendríamos que tabular en 1. A ver, reemplazamos f de 1. Menos 1 cuadrado más 2 por 1 más 8. 8, 10, 9 sería esto, ¿no? Aquí está el unito con el 9. Si queremos tabular otros valores, y esto lo pueden validar ustedes, es más o menos así, ¿no? A ver, si yo tengo el 1, voy a tabular 1 después, 1 antes. Este es el h. Ya, puedo tabular otro después, otro antes, sería el menos 1, ¿no? Y lo que ustedes van a observar, yo les dejo esta tarita para que la revisen. Lo que ustedes van a observar es que f de 2 es igual a f de 0. F de 3 es igual a f de menos 1. F de 4 es igual a menos 2. Esto es por la simetría que les comentaba hace un momento. Entonces, verifíquenlo, no se queden con la duda, que también les puede servir, ¿no? También les puede servir. Muy bien, sigamos. Bueno, aquí tenemos una función cúbica básica. Es un ejemplo. A diferencia de las cuadráticas que siempre van a ser parábolas hacia arriba o hacia abajo, las cúbicas ya no tienen una gráfica definida exacta. ¿Ya? Este es un ejemplito, pero existen muchas otras funciones cúbicas que no se parecen a esta en la gráfica. Su dominio es todos los reales y en este caso ustedes pueden observar claramente que si empezamos a proyectar sobre el eje Y, su rango también sería todos los reales.
¿ya? Todos los reales. A ver, dejamos unos segunditos. Las que se suelen trabajar mucho y que son las más usadas para plantear funciones son las funciones polinomiales, que son las que vamos a ver aquí. Función polinómica o función polinomial. Estas funciones, si ustedes reemplazan el valor de x, serían como operaciones combinadas. Y eso quiere decir que los x que podemos reemplazar pueden tomar cualquier valor, ¿ya? Las figuras suelen variar. Aquí tenemos, miren, esta que parece una W, ¿no? Una W. Y aquí por tramo sube, baja, ¿no? Pero no existe un estándar, ¿no? Ni por grado, ni por características, ni por coeficientes, ¿no? O sea, ya para las polinomiales no sabemos exactamente cómo será la gráfica. Puede ser muy variable. Bien. Veamos algunos ejercicios. Ejercicio 1 dice, sea f igual a el par 5, punto y coma, a más 2b, el otro par 2, 4, el otro 3, 6, luego 2, 2a más b, 5, 11 y 6, 3, ¿no? Y me dicen este dato es importante, ¿no? Dice que es una función. Entonces, en base a eso nos dicen que determinemos el valor de a más b. A más b. Bien, entonces, a ver, recordemos un poquito. La definición decía que a cada x le asigna un único valor de y. Observamos aquí que en este par, a este x le está asignando este valor y a este x igual a 5 le está asignando este valor. Eso no puede ser a menos que a más 2b sea igual a 11. También podemos observar que este par 2,4 a este 2 le está asignando 4. Y este par 2,2a más b al 2 le está asignando 2a más b. Si es una función, eso no es posible, a menos que 4 sea igual a 2a más b. Bien, ¿y eso de dónde? De la definición de función. Entonces vamos a usar esos datos para determinar a y b. Ahí está, f de 5 sería a más 2b, que es 11, y por otro lado tendríamos que f de 2 es igual a 4, pero también f de 2 es a más 2b. Recordemos que la segunda coordenada es f del valor anterior, o sea, este sería f de 2, este sería f de 3, este sería f de 2, ¿no? Y los f de 2 tienen que ser iguales. Por eso 2a más b es igual a 4. Y los f de 5 también tienen que ser iguales. Por lo tanto, a más 2b es igual a 11. Como pueden observar, tenemos un sistema de ecuaciones lineales. Podríamos multiplicar dos veces aquí y restar, ¿no? A ver, tendríamos 2a más 4b igual 22. Si lo restamos, tendríamos 3b igual a 18. Por lo tanto, b vale 6. Y si reemplazamos por aquí, tenemos entonces que a vale menos 1. ¿Ya? De ahí salen estos valores. A vale menos 1 y b vale 6. Nos piden la suma de a con b. Entonces, menos 1 más 6, eso sería 5. Respuesta alternativa B. Uy, nos olvidamos aquí. Ahí está. Respuesta B. Bien, chicos, ¿alguna preguntita hasta ahí? ¿Preguntas, consultas? Profesora, cuando conseguimos las coordenadas de la cuadrática, la mínima, siempre las ordenadas son h y las abscisas son siempre h y las ordenadas son siempre k, ¿no? Sí, ya es una convención que la primera es H y la segunda es K. No importa si sea mínimo o máximo. No importa. Ok. Listo.
A ver, ejercicio número 2. Dada la función f que va de R en R definida por f de x igual a x cuadrado más 2x más 4, donde el dominio de f es de menos 2 a 2 cerrado, calcule la media aritmética de mayor y menor valor del rango de la función f. Bien, podemos usar nosotros la regla anterior para definir el rango, pero si se dan cuenta ya el rango va a variar porque el dominio no es todos los reales. Cuando es todos los reales podemos usar la formulita. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? A ver, aquí atentos, ¿ah? De manera general, cuando ustedes quieren hallar el rango y tienen que el dominio es un intervalo, lo que se les sugiere es lo más práctico, lo más acertado, darle forma a f de x en función de los valores de x. A ver, ¿a qué me refiero? Yo tengo que x del dominio está entre a y b. Entonces yo quiero hallar f de x, cualquier expresión que sea. Ese f de x le tengo que dar forma aplicando operaciones, sumando, restando, multiplicando por una constante, ¿no? Y aquí voy a obtener, mediante esas operaciones, voy a obtener los extremos que serían c y d. Entonces voy dándole forma. Si necesito sumarle 1, le sumo 1. Si lo elevo al cuadrado, bueno, si necesito elevarlo al cuadrado, lo elevo al cuadrado. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que hacer con esta función. Por eso lo primero que vamos a hacer es escribir esto como un binomio al cuadrado más algo. ¿No? Entonces, x cuadrado más 2x más 4 sería x más 1 al cuadrado por más 3, ¿no? Más 3. Entonces, la idea es esta, ¿no? El x está aquí. El x está cumpliendo de menos 2 a 2. Y la idea es que si yo tengo este x, a partir de ese x, ¿cómo le doy a esto un intervalo? ¿Cómo lo trabajo? Pues bien, para hallar el rango, entonces empezamos paso a paso. A ver, si yo quiero llegar de aquí a esta forma, lo primero que tendría que hacer con el x es sumarle 1, ¿no? Entonces le sumamos 1. Aquí está, ¿no? Le sumo 1 aquí, aquí. Ahí está. Menos 2 más 1, menos 1, le sumo 1, aquí queda aquí, 2 más 1, 3. Lo siguiente sería elevar al cuadrado. Como aquí es negativo y aquí es positivo, tenemos una regla para elevar al cuadrado, ¿no? Esa regla dice que vamos a, si es negativo y positivo aquí, aquí vamos a colocar el 0, ¿no? El 0. Y luego vamos a elevar aquí al cuadrado que sería 1, aquí al cuadrado que sería 9, y el máximo valor entre el cuadrado de este y el cuadrado de este, que en este caso sería el 9, va a ser el límite superior. Bien, entonces ya tenemos esto. ¿Qué nos faltaría? Sumarle 3. Le sumamos 3 entonces, aquí más 3 y más 3. Ahí está. Entonces tendríamos que los extremos serían 3 y 12. Esta expresión que hemos calculado es justamente f de x, pero f de x es el rango, ¿no? F de x representa los elementos del rango. Por lo tanto, ese rango estaría variando desde 3 cerrado hasta 12 cerrado. Ese sería el rango de la función. Me piden la media aritmética del mayor y menor elemento. Mayor elemento, 12. Menor elemento, 3. 12 más 3, 15. Entre 2 sería 7,5. 7,5. Bien, respuesta entonces, alternativa D. Alternativa D. Ahora, antes de pasar de este ejercicio, ¿existe alguna otra forma? Algo un poquito más rápido, más práctico. Esta forma, por ejemplo, definitivamente les serviría en la universidad, ¿no? Es la forma de justificarlo de manera teórica, ¿no? Con las propiedades de los números reales. Pero nosotros también queremos ahorrar un poquito de tiempo en algunos casos, ¿no? Entonces, les voy a dar otra opción, ¿ya? Otra opción. Y va a ser en 3 pasitos, entonces observen. Funciona para las funciones cuadráticas.
Lo primero que vamos a hacer es hallar el valor de h. ¿Ya? Y hacemos que el valor de h es menos b sobre 2a. A ver, ¿cuánto vale b? 2. 2 veces a, 1. Entonces aquí el h vale menos 1. ¿Okay? ¿Ya vieron cómo se calcula? Ya, la siguiente pregunta es la siguiente. A ver, ahora yo me pregunto lo siguiente. ¿Este menos 1 pertenece al dominio de la función? A ver, ¿pertenece o no pertenece? Sí. Sí Sí. pertenece, sí pertenece. Ya, entonces si pertenece, emprendo la segunda parte. A ver, ¿el coeficiente es positivo o negativo? El coeficiente principal. ¿La parábola se abre hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces tiene máximo o mínimo. 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 Correcto. Ya. Entonces, aquí está la segunda parte. Si yo quiero calcular el mínimo de la función, o sea, el mínimo elemento de rango también, entonces lo que yo voy a hacer es, como el h pertenece a este intervalo, voy a evaluar f en el valor de h. Ese sería mi mínimo valor. A ver, ¿cuánto vale? F de menos 1 sería menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 4. Tendría 4, 5 menos 2, 3. Ese sería mi mínimo valor del rango. ¿Coincide? Sí. ¿Ya? Ahora, para el máximo valor vamos a hacer lo siguiente. A ver, les pregunto, ese menos 1 está más cerca, bueno, más lejos de quién? El menos 1 está más lejos de quién? Me refiero al dominio, ¿del menos 2 o del 2? 2. Muy bien, está más lejos, más lejos. El menos 1 está más lejos de quién? ¿Del menos 2 o del 2? A ver, vamos a graficarlo. Por acá está el menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Entonces estamos hablando del h que vale menos 1. La pregunta es, ¿de quién está más lejos? ¿Del menos 2 o del 2? El 2. Del 2. Correcto. Entonces vamos a evaluar f en 2. ¿Ya? Entonces sería así, ¿no? 2 al cuadrado más 2 por 2 más 2 por 2 más 4. 2 al cuadrado 4, 2 por 2 4 y más 4, eso sería 12. Y como ustedes pueden observar, tenemos el otro extremo. Entonces con esto yo puedo decir que el rango sería de 3, mínimo valor, a 12, máximo valor. ¿Ya? Entonces la clave está en el h, ¿no? Hallamos el h, el mínimo valor, en este caso el mínimo valor me lo da el h porque la parábola se abre hacia arriba. Si se hubiera abierto hacia abajo, entonces me daría el máximo valor, ¿no? ¿Y de dónde hallaríamos el mínimo valor? Pues del valor más alejado del h. Ahora, ¿eso por qué? Porque nosotros habíamos comentado que en una parábola hay simetría respecto al eje focal, ¿no es cierto? A este eje focal. Entonces, a ver, si ven mi grafiquito, aquí tenemos, por ejemplo, para un máximo valor. Pero si ustedes observan, este me da el máximo. ¿Quién me daría el mínimo? ¿El que está más cerca o el que está más lejos? A ver, el que está más cerca me daría este valor, pero el que está más lejos me daría este valor. Entonces, el máximo ya lo tengo aquí en el vértice, pero el mínimo, ¿quién me lo da? ¿El extremo A o en el extremo B? B. B. Y B es el que está más alejado. ¿Ya? Por esa razón es que evaluamos en 2 que está más alejado del valor de h. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, calculamos el h, evaluamos en los puntitos y listo, ya tenemos el rango. Ya, pero eso es siempre y cuando la función, para esa función, el valor de h esté en el dominio de la función. Y si no está,
Bueno, si no está es más fácil todavía, porque ustedes simplemente van a evaluar en los extremos de la función. Y luego van a ordenar los resultados. A ver, por ejemplo, supongamos que yo evalúo f en -2 y me sale 7. Y evalúo f en 2 y me sale 4. Entonces, ¿cuál sería el rango? Los ordeno. Primero va el 4 y luego va el 7. Ese sería mi rango. ¿Ya? Eso es cuando el h no pertenece al intervalo. ¿Ya? Pero eso era solamente un ejemplito, porque ya sabemos f de -2 no me va a dar ni el mínimo ni el máximo, ¿no? Tenemos 3 ejemplitos para reforzar esto, así que vamos a aprovecharlos, ¿ya? A ver, sigamos. Tenemos esta otra función real que va de la función real f que va de R en R, y esa función está definida de la siguiente manera. F de x es igual a x a la 100 más 25 sobre x a la 100, donde x es positivo. Dice, si el menor elemento del rango de la función representa la edad de Edison, indique cuántos años le faltan para alcanzar la mayoría de edad. Bien, entonces, aquí no tenemos muchos datos, queremos hallar el rango de la función. El único dato que tenemos es que x es positivo. Entonces, aquí me conviene aplicar esta propiedad. ¿Pero por qué? A ver, lo explicamos, ¿ya? Normalmente cuando ustedes no tienen muchos puntos de partida, hay varias situaciones que se pueden considerar. Uno de ellos, por ejemplo, es que aquí yo tengo x a la 100, ¿no? X a la 100, que es como decir x al cuadrado a la 50. Entonces, esto que está por aquí, para hallar el rango, si yo sé que x es positivo, lo único que podría construir ahí es que x a la 100 es positivo también, ¿no? Si x es positivo, x a la 100 es positivo. Es lo único que podría obtener de ahí. Y serían todos los reales, pues el rango, ¿no? Todos los reales positivos el rango, ¿no? Ya. Pero ¿qué sucede? Le estoy sumando esta otra. Y esa es la que me da la idea de la media aritmética y la media geométrica. Aquí yo tengo x a 100 y por aquí tengo algo sobre x a la 100. ¿Y por qué me da esa idea? Porque si yo le aplico aquí la media geométrica sería la raíz cuadrada de x a la 100 por 25 sobre x a la 100. Por eso me viene la idea. Entonces, cuando tenemos un valor y tenemos por ahí el inverso, al multiplicarse estos se van a eliminar. Y me va a quedar raíz cuadrada de 25, que es 5. Por eso me conviene aplicar media aritmética, media geométrica. Entonces ya tenemos algunas pautas para saber qué aplicar. Bien, ¿cómo calculamos la media aritmética? La media aritmética sería de este número y este número, que son positivos, ¿no? La media aritmética sería la suma de ellos, ahí está, entre 2. La suma entre 2. La propiedad dice que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Entonces, esta media aritmética debe ser mayor o igual que la media geométrica. ¿Cómo lo calculamos? Como son dos valores, sería raíz cuadrada, ¿no? Si fuesen 3, raíz cúbica. Y vamos a multiplicar estos valores. Ahí está. Simplificamos por aquí y habíamos visto que eso valía raíz cuadrada de 25, que es 5. Ahora, yo quiero hallar el rango, pero quiero saber cómo se comporta esto en una desigualdad. Entonces, lo único que me faltaría es que esto quede solito y este 2 pase a multiplicar. O sea, sería mayor o igual que 10. Como todo esto es, como todo esto es f de x, entonces tendríamos que f de x es mayor o igual a 10. Y los f de x son los que generan el rango, por lo tanto, el rango de la función sería de 10 a más infinito. Entonces, si el menor elemento del rango de la función representa la edad de Edison, ese menor elemento sería 10. Así que Edison tiene 10 años. ¿Cuántos años le faltan para cumplir la mayoría, por lo menos aquí en Perú? Le faltan 8. Entonces aquí marcamos, ¿no? 8, respuesta final.
Profesor, una consulta. Adelante. En el ejercicio 2 parece que se puede hacer que dos x den un mismo y. Dos x den un mismo y. 2x en un mismo y. Ah, sí. Claro, que ya te entiendo ya. Por ejemplo, si yo... a ver, vamos a ver si encontramos un valor rapidito, ¿ya? Si yo evalúo aquí f en 2, en menos 2, eso debería ser lo mismo que f en 0. A ver, verificamos, ¿ah? Menos 2 más 1 sería menos 1, al cuadrado 1 más 3 sería 4. Y f de 0 también sería 4. Entonces yo tengo que el par menos 2,4 pertenece a la función y el par 0,4 pertenece a la función. ¿Ya? Pero recuerden que para que sea función, nosotros necesitamos que la primera coordenada no se repita. No hemos dicho nada de la segunda coordenada. Entonces, ¿puede estar menos 2,4 en f y 0,4 en f? Sí. En una función sí se puede. Buena tu pregunta. Hay funciones que no pueden, o no deben, mejor dicho. Esas las vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Hay funciones que no se deben comportar de esa manera, ¿ya? Pero de manera general, ¿una función puede hacerlo? Sí. Gracias. Ok. Bueno, vamos al ejercicio número 4, ¿ya? 4, a ver. A un joven con aficiones matemáticas se le ofrece elegir entre el sueldo mínimo de 1.500 soles o el sueldo de 80 M soles. También mensual, ¿no? Siendo M el valor máximo del rango de la función f de x igual a menos x cuadrado menos 8x más 9. Bueno, un segundito. Ahora sí, seguimos. Con el dominio de f igual a menos 9,3. ¿Cuál de las opciones debería elegir y a cuánto asciende la segunda opción? Bueno, vamos a ver. Aquí ya se le ha dado forma a la función s menos, por si les queda una duda, vamos a colocarlo aquí. A ver, miren, aquí factorizamos el menos, nos queda x cuadrado más 8x más 9 por aquí. Y nosotros podemos completar cuadrados con la mitad de esto, ¿no? O sea, 4 al cuadrado y 16. Le sumamos 16, le restamos 16. Entonces me quedaría así. El menos multiplica al 16 negativo, a este, me quedaría más. Entonces esto sería menos x más 4 al cuadrado. 16 más 9 sería 25. ¿Ya? Y de esa manera tenemos una forma de escribir esta función cuadrática. ¿Ya? Ahora, nosotros necesitamos hallar el rango de esta función. También estamos trabajando en un intervalo, entonces podríamos hacerlo como lo hicimos hace un rato. Primero vamos a ver lo formal, ¿ya? A ver, como x pertenece al dominio de la función, x pertenece al intervalo menos 9 a 3 cerrado. Ahí está, x estaría variando desde menos 9, menor o igual, x menor o igual que 3, ¿no? Así lo podemos escribir. Le damos forma, entonces, lo primero que haríamos sería sumarle 4 a ambos miembros. Menos 9 más 4, menos 5, x más 4 y 3 más 4, 7. Luego hay que elevar al cuadrado. Entonces, si elevamos al cuadrado, como este es negativo y positivo, cuadrado 0, y el cuadrado aquí sería 25 y aquí sería 49. Entre 25 y 49 el mayor es 49. Le cambiamos de signo.
al cambiar de signo, este 49 pasa al lado izquierdo con signo negativo, el 0 bueno pasa a la derecha, no tiene signo el 0, así que no hay problema. Y lo último sería sumarle 25. ¿Ya? Le sumamos 25. Entonces sumamos 25 aquí, nos queda menos 24, sumamos 25 aquí, tendríamos esta expresión que es f de x, y sumamos 25 aquí y nos quedaría 25. Es decir, el rango sería el intervalo cerrado desde menos 24 hasta 25. Como m es el máximo, el valor máximo del rango, entonces m sería 25. Y como el sueldo que percibiría en la segunda propuesta sería 80M, eso sería 2.000, ¿no? 80 por 25, 2.000 soles. Entonces, a ver, si a mí me hacen una propuesta de un sueldo de 1.500 soles y una de 2.000 soles, obviamente acepto la de 2.000 soles. Así que eso es lo que voy a escoger, ¿no? Obviamente que habrían atenuantes, ¿no? Situaciones que podrían cambiar esto, ¿no? De repente el riesgo, el esfuerzo adicional, etcétera, ¿no? Muchas cosas que puedo considerar, pero si solamente me baso en el monto del pago entre 1.500 y 2.000, elegiría 2.000. Bien, ahora yo les comentaba hace un rato que también como es cuadrática podemos optar por la anterior. Entonces, para reforzarla, para que les sirva, vamos a ver, ¿ya? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? La segunda forma, hallar el valor de h. H sería menos b sobre 2a. ¿Quién es b? B es menos 8. Y A vale menos 1. Entonces eso sería menos 4. Pregunto, ¿menos 4 pertenece al dominio de la función? A ver, ¿quién es el dominio de la función? Acá está, menos 4 pertenece a este intervalo y la respuesta es sí, ¿no es cierto? Sí. Ya. Como pertenece, entonces, a ver, en este caso, el f de x tiene coeficiente principal negativo. ¿Se abre hacia arriba o hacia abajo? Si es negativo, hacia arriba o hacia abajo. ¿Mm? A ver, chicos, si el x al cuadrado tiene coeficiente negativo, se abre hacia abajo. Por lo tanto, tiene un máximo, ¿no? Un máximo en el vértice. ¿Cómo calculo ese máximo? Pues como ya tengo el valor de h, lo que voy a hacer es reemplazar f en h. A ver, reemplazamos. Ahí está. Tendríamos menos 16 más 32, menos y menos sería más, 32, 16 más 9, esto sería 25. ¿Y cómo hallamos el mínimo? Bueno, el mínimo lo podemos calcular evaluando en el extremo del dominio que esté más alejado del menos 4. ¿Quién está más lejos del menos 4? ¿El menos 9 o el 3? ¿Quién está más alejado? El 3, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar. Y listo. Tendríamos menos 9 por aquí, más 9, 0, y me quedaría menos 24. Entonces el rango va del mínimo valor, que sería menos 24, hasta 25. Como pueden observar, es el mismo rango, solamente que es otra forma de obtenerlo, ¿no? Bien, chicos, ¿preguntas? A ver, vamos con el
Siguiente ejercicio. Dice calcular el mínimo valor del rango de la función f que va de R en R dada por f de x. Hablemos un poquito de la forma de esta función. Esta función es una función definida por partes, definida a trozos o por tramos, ¿ya? Ese es el nombre que se le da. Para hallar el dominio de esta función, lo que hacemos es unir los dominios de cada una de las reglas particulares. Esta función se caracteriza porque van a haber intervalos en los que la definición no tiene una regla igual. Por ejemplo, en este intervalo estamos observando que la regla es una cuadrática, mientras que aquí en este intervalo tenemos una raíz cuadrada. Entonces son reglas diferentes. Entonces, si queremos hallar dominio, repito, se unen los dominios. Y si queremos hallar el rango, lo que se hace es trabajar por separado, ¿no? Por aquí trabajamos el rango de esta regla, por aquí trabajamos el rango de esta otra regla. Y luego los rangos se unen, ¿no? Para que una función de estas esté bien definida, estos intervalos tienen que tener intersección nula. Si fuesen varios intervalos y los intersectamos, siempre nos debe salir vacío. Bien, entonces vamos a considerar que esta primera la vamos a llamar f1 de x, a esta segunda la vamos a llamar f2 de x, y podemos aplicar todo lo que hemos visto hasta el momento y lo que conocemos. Entonces, el primer dominio es de la función f1 sería el intervalo abierto en menos 3 hasta 4 cerrado, y el dominio de la segunda función sería de 3 a 4, ¿no? 3 abierto a 4 cerrado. Comencemos. Si queremos hallar los rangos, hay que hallar la unión de los rangos de estas funciones. Lo comenté hace un momento. Por lo tanto, vamos a hallar los rangos por separado. Entonces, vamos a hallar el rango de la primera función, o sea, el rango de esta, en este intervalo. Y le damos forma, ¿no? Como esto es x al cuadrado menos 4x, lo puedo escribir como x menos 2 al cuadrado menos 4. ¿no? A ver, a partir de aquí, lo primero que tendría que hacer sería restarle 2. Luego elevar al cuadrado. Resto 2 aquí, resto 2 aquí. Ahora elevo al cuadrado. Como este es negativo y este es positivo, 0 a la izquierda. Cuadrado 25, cuadrado 1. Por aquí coloco el 25. Pero observen lo siguiente. El 25, que es el mayor cuadrado, viene de aquí. Y como esa desigualdad dice que es menor que, aquí también le voy a colocar menor que. A ver, ¿qué más? Le resto 4. Aquí, aquí y aquí. Si restamos 4 tendríamos menos 4 menor o igual que x menos 2 al cuadrado menos 4 y menor que 21. Como esto viene a ser lo que se transformó f1, entonces el rango de f1 sería de menos 4 cerrado a 21 abierto. ¿Ya? Ese sería el primer rango. De manera similar vamos a trabajar con el segundo, ¿no? Entonces, en este caso, x estaría variando entre mayor que 3 y menor o igual que 4. Lo primero que tendríamos que hacer sería cambiarle de signo. Luego sumarle 5. Sumamos 5 aquí, aquí y aquí. 5 menos 4, 1, 5 menos 3, 2. Ahí está. Y finalmente extraemos la raíz cuadrada, que como ambos son positivos se puede extraer. Listo, ya tenemos, el rango sería desde 1 cerrado hasta raíz cuadrada de 2 abierto. Si queremos hallar el rango final o de la función principal, tendríamos que unir estos dos rangos. ¿ya? Pero si ustedes observan, 1 raíz cuadrada de 2, ese intervalo está incluido aquí. Entonces la unión sería el conjunto más grande. Por lo tanto, el rango de la función sería de menos 4 a más infinito. Me piden el mínimo valor del rango. Entonces, ese mínimo sería menos 4, ¿no? Respuesta alternativa E. Ahora, en el primer caso también nos podríamos haber ahorrado un poquito de tiempo. A ver, h sería menos b sobre 2a, o sea, menos 4 entre 2 por 1, ¿no? 4 entre 2, 2. Ya, ese es el h. Ahora, pregunto, ¿ese h está en este intervalo?
Así está. Entonces, como el coeficiente principal es x cuadrado, es positivo, entonces hay un mínimo valor. ¿Quién es ese mínimo valor? F de h, o sea, f de 2. Entonces, esto sería 2 por 2 menos 4. Y eso sería menos 4. Quiero hallar el máximo, sería el más alejado del 2. Entre menos 3 y 3, ¿quién está más alejado del 2? Pues el menos 3. Ya, el menos 3. Entonces reemplazamos. Y esto sería 21. Pero hay un pequeño detalle que no debemos pasar. Lo que yo les estoy enseñando es una regla práctica, lo que quiere decir que no se puede aplicar en todos los casos o hay que analizar en qué caso debemos tener mucho cuidado. Entonces, ahora les explico. A ver, sucede que aquí yo estoy evaluando en menos 3, pero estoy trabajando con esta regla, con la primera. Pero el menos 3 no está en este intervalo. Entonces, cuando yo considere el rango, voy a tomar el extremo inferior, que sí está en el intervalo, ¿no? Y el extremo superior. Pero como este vino del menos 3 que no estaba en el dominio, entonces lo voy a colocar abierto. Sucede que la regla de correspondencia existe para cualquier valor, ¿no? Pero para mi función me dice, no, hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque puede ser que yo conozca solamente la información en ese intervalo. No sé cómo se comportará antes, de repente es otra función diferente. Pero como la regla de correspondencia sí existe para cualquier valor, yo puedo reemplazar el menos 3. Y será el valor que esté más próximo justamente a ese extremo. Porque ya sabemos que si es mayor que menos 3, no toma el menos 3. ¿Pero quién está más próximo que el menos 3? Pues el menos 3. Eso se conoce como límite, ¿no? Límite. Bien, pero como ustedes pueden observar, el rango salió el mismo, ¿no? Así que, les repito, es una manera en que ustedes pueden ahorrar un poquito de tiempo. Bien, a ver, veamos otro ejercicio. Ejercicio número 6. Hay el dominio. En la Sí, pregunta anterior, la raíz tenía que ser mayor o igual que 0 y también lo que está dentro, ¿no? 5 menos x. Ajá. Y la raíz también todo, también, ¿no? Sí, en realidad sí debería ser, pero no lo hemos considerado porque normalmente estos problemitas, cuando ya me dan el intervalo, ya está garantizado la existencia. Pero sí, tienes razón, es recomendable verificarlo por si acaso, ¿no? O sea, aquí los valores de x tendrían que ser menores o iguales que 5 y como yo estoy tomando este intervalo donde cumple esta condición, entonces por eso ya no lo he mencionado. Pero sí, 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 muchas gracias. Ahora sí, vamos con el ejercicio número 6. Nos piden hallar el dominio de esta función que va de R en R y la regla de correspondencia es una suma de raíces. Vamos a aprovechar este ejemplito para hablar un poco de lo que se conoce como álgebra de funciones. Las que nosotros empleamos son 4 operaciones, aunque de manera implícita y a veces muy poco notoria, nosotros sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos. Entonces, si ustedes les piden f más g, f menos g, f por g o f entre g, ustedes deben evaluarlo en algún valor de x. Lo que van a encontrar es si hay una regla de correspondencia, van a encontrar que eso va a ser f de x, g de x, y aquí van a sumar, restar, multiplicar o dividir. En otras palabras, si yo quiero calcular f de x, perdón, f más g en x, entonces tengo que calcular f de x, g de x y lo voy a sumar. Obviamente, para poder sumarlo, ambos valores tienen que existir. Quiere decir que los valores que yo voy a evaluar no son todos, son los valores donde existe f y donde existe g. ¿Y eso qué quiere decir? Eso me habla del dominio de la función. Entonces, si yo quiero hallar el dominio de f más g, f menos g
y f por g, yo necesito que en los valores que voy a evaluar existan ambas funciones. Y ese ambas quiere decir que voy a hallar la intersección de los dominios. Ahora he colocado más, menos y por solamente porque en el caso de la división, también debemos considerar que existe la división. ¿Cuándo existe una división? Cuando el denominador es diferente de 0. Entonces, también va a estar asociado a la intersección de los dominios, pero vamos a tener que quitarle los puntos donde la función del denominador se hace 0. ¿Ok? Bien, entonces yo podría considerar tranquilamente como este f1 de x y este g1 de x y aplicarle la regla. Ah, ya, hay el dominio aquí, hay el dominio aquí y lo intersecto. ¿Ya? Se puede hacer así. Pero en algunos casos no es necesario y me toma un poco más de tiempo. Entonces, la sugerencia es, o sea, lo que les he comentado de las operaciones es para la parte teórica, ¿no? Les puede venir en un problema de teoría, un verdadero y falso, le dice, ah, ya si tengo tales funciones, entonces f más g en x, ¿cuánto vale? ¿Ya? Entonces, esto es para que ustedes lo puedan calcular de esa manera. O el dominio, ¿no? Si el dominio de f es un intervalo A y el dominio de G es un intervalo de B, entonces, ¿cuál es el dominio de la suma de F y G? Tendría que intersectar los conjuntos A y B, ¿no? Bien, más que todo, como les repito, es para la parte teórica. Pero en la parte práctica, lo único que ustedes tienen que preguntarse, quiero hallar dominio, ¿qué valores puede tomar X para que existan las operaciones que me están definiendo la función? Entonces, ¿qué necesito para que las funciones existan? Bueno, necesito que todo esto que está por aquí sea mayor o igual a 0, porque está dentro de una raíz cuadrada. Y también necesito que esto que está por aquí sea mayor o igual que 0. ¿No? Entonces, eso es equivalente a calcular el dominio de cada función por separado. ¿No? Si hallamos el dominio de la primera, entonces tendríamos que ver que x menos 3 sobre x más 2 sería mayor o igual a 0. Y eso es una inecuación fraccionaria. Nosotros ya hemos visto cómo se trabajan esas inecuaciones fraccionarias, ¿no? A ver, hay varias formas. Se transforma en un producto o también podemos hacer esto, ¿no? Igual a 0, producto crítico 3, igual a 0, producto crítico menos 2. Los ubico en la recta numérica. Menos 2 viene del denominador abierto, 3 numerador cerrado sería, ¿no? Más, menos y más. Y escogemos los positivos, o sea, sería así, ¿no? De menos infinito a menos 2 y de 3 a más infinito. Y para la otra función, tendríamos que ver que lo que está dentro de la raíz cuadrada es mayor o igual que 0. Entonces aquí, punto crítico 5, punto crítico menos 1. Lo ubicamos en la recta numérica. En 5 sería cerrado y menos 1 como está en el denominador abierto, más menos un detallito. Como quiero trabajarlo así, divido los coeficientes de los coeficientes principales. Menos entre más, menos. Ahí está. ¿Qué voy a tomar? De acuerdo con eso tomaría los positivos, así que tomaría este intervalo. Ese sería el dominio de esa segunda función. Ahora, como hemos indicado por aquí, hay que intersectarlos. Entonces, intersectamos, esa intersección sería el intervalo de 3 a 5. A ver, ¿por qué? Bueno, vamos a graficar aquí. ¿Ya? Por aquí tenemos el menos 2, el menos 1, el 3 y el 5. Primer conjunto lo vamos a poner de azulito, ¿ya? Sería así, abierto por aquí, cerrado por aquí, para allá. A ver, segundo conjunto lo vamos a poner de verdecito, de menos 1 a 5, ¿no? Menos 1 abierto, 5 cerrado. Bien, intersección, acá. Y como pueden observar, ese sería el intervalo de 3 a 5. Por lo tanto, el dominio de la función, el intervalo cerrado de 3 a 5. Respuesta alternativa A.
Ahora, sin formalizar tanto como lo hemos hecho en este ejercicio, ustedes pueden resolver directamente aquí, ¿no? Yo necesito que estos dos existan. ¿Qué debe cumplirse? Ah, ya, esto mayor o igual que 0 y esto mayor o igual que 0. Recuerdan que es y, así que tenemos que intersectar. Entonces, de frente nos vamos aquí, ¿no? Obviamos estos pasitos. Pero como les repito, de manera formal les va a servir de todas maneras esta forma de representarlo. ¿Listo? A ver, veamos ejercicio número 7. En la siguiente gráfica, uno de los vértices del triángulo inscrito coincide con el vértice de la parábola y su base está sobre el eje de las abscisas. A ver, el primer dato dice que uno de los vértices coincide con el vértice de la parábola. Ese debe ser este de aquí, ¿no? Aquí, ese vértice. Y su base está sobre el eje de las abscisas. Esa sería la base, ¿no? Esta partecita. ¿Ya? Determina el área limitada por el triángulo. Las dimensiones están en metros. Bueno, entonces quiero hallar el área de este triángulo, pero si veo esta grafiquita, pues esta parte de aquí tiene una longitud de 4, ¿no? 4 metros, porque va de 2 hasta 6. Esa sería la base, ¿no? Y la altura estaría por aquí. Y si la gráfica está muy exacta, lo podría sacar de manera gráfica. 1, 2, 3, 4. Pero no lo sé. Vamos a ver. La cosa es que hay que calcular ese valor que nos daría la altura. Muy bien. Entonces aquí hay algunas cositas que podemos observar, como por ejemplo que un punto de paso de la parábola y por lo tanto debe cumplir la ecuación de la parábola, que es esta, la ecuación de la función. Este puntito es el punto 2,0. Entonces quiere decir que si a x yo le doy el valor de 2, el valor de f de x sería 0, ¿no? Este puntito que está por aquí es el punto 6,0. Eso quiere decir que si x vale 6, entonces f de x sería 0 también. Y por ahí puedo hallar los valores de a y b. Ahora, la altura, como les comentaba, es la segunda coordenada de este punto. Este punto es el punto 4, no sé cuánto será la segunda coordenada, f de 4. Ya está. ¿Y qué estoy buscando yo para hallar el área de este triángulo? Pues el f de 4, porque esta es la altura. Ya, esa es la altura. Bien, entonces vamos a calcular ese valor. Primero, tenemos ahí, ya tenemos nuestra gráfica a la base, mide 4 metros, ya hasta ahí lo tenemos ubicado, ¿no? Ahora, vamos a calcular esa altura h. Primero, como les comentaba, si reemplazamos en 2 nos tiene que dar 0. A ver, reemplazamos en 2 aquí, sería 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado sería menos 4, a por 2 que sería 2a, y el b que está por aquí. Y eso debe valer 0, ¿no? Entonces, también podemos evaluar en el 6. Si reemplazamos en el 6, aquí sería menos 6 al cuadrado, más a por 6, más b. Por aquí tendríamos menos 36, más 6a, más b. Ahí está. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos ecuaciones. Muy bien. Resolviendo este sistema, pero vamos a hacer el detallito por aquí. Vamos a hacer el detallito por aquí. A ver, voy a restar aquí, en ese sentido. Entonces tendría menos 4 menos 36 serían 32. 2a menos 6a sería menos 4a, ¿no? b menos b, 0. Entonces 32 es igual a 4a, por lo tanto a vale 8. Si a vale 8 lo puedo reemplazar aquí. Lo puedo reemplazar aquí. Entonces si a vale 8 aquí tendría 16. Menos 4, 12. 12 más b es 0, por lo tanto b vale menos 12. Entonces ya tenemos que la función ya la tenemos claramente definida. ¿Y
queremos hallar la altura, que sería el f de 4. Entonces, le podemos dar forma o simplemente reemplazar, ¿ya? Ahora, aquí le están dando forma, ¿por qué? Porque cuando le damos forma, el valor de h, confirmamos que es el 4, que es donde se encuentra ese vértice, y el valor de k sería este de aquí. Por lo tanto, recordemos que, a ver, aclarando un poquito. Si este es h, este es k, ¿no? Este es h, este es k. Y por lo tanto el f de 4 sería, o el f de h sería 4. La altura vale 4 metros. ¿Ya? Eso se puede reemplazar directamente, ¿no? F de 4 sería 4 menos 4 menos 4 al cuadrado. ¿Cuánto vale? 4. O también aquí no, sería menos 4 al cuadrado más 8 por 4 menos 12. 32 menos 16, 16 menos 12, 4. Cualquiera de las formas da que la altura vale 4. El área entonces sería base que vale 4 por la altura que vale 4, sería entre 2, ¿no? 4 por 4, 16 entre 2, eso me daría 8 metros cuadrados. La respuesta es la alternativa D. Bien, chicos, ¿preguntas hasta ahí? ¿O todo claro? Todo claro, profe. Ok. Listo. Continuamos entonces, a ver. Lo hemos visto hace poquito. Aquí tenemos un logaritmo. Entonces, también se pueden definir funciones a partir de, como lo habíamos mencionado, operaciones como suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación y de otras operaciones más, valor absoluto, logaritmo. Hay algunas funciones, por ejemplo, que se suelen trabajar para casos especiales en matemática, como la función signo, la función escalón, ¿no? Máximo entero. Ya que, bueno, por lo que abarca nuestro curso, pues no las mencionamos, pero existen muchas otras funciones que también se usan, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando en particular de una función definida en base a un logaritmo. La próxima semana hablaremos un poquito más sobre la función logarítmica, ¿ya? Y la función exponencial también, ¿no? Y otras funciones. Bien, entonces tenemos que, básicamente, el dominio es el conjunto de valores de x que toma para que exista esa expresión. Y como este es un logaritmo, hay condiciones para la base y el argumento del logaritmo. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? La base que es este x, debe ser un número positivo diferente de 1. Y el argumento debe ser mayor que 0. Entonces, si resolvemos la segunda parte, ya, esto sería, vamos a reescribirlo, ¿ya? Paso a paso, porque aquí hemos obviado algunos pasos. A ver, lo primero, esto puedo cambiarle de signo. Le puedo cambiar de signo, lo ordeno y cambia la desigualdad. Ahora, esto sería x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces, ahí es que le aplicó una diferencia de cuadrados. Sería cuadrado del primero más, perdón, el primero más el segundo por el primero menos el segundo. Ahí está. Las bases son x al cuadrado y 4. Este es positivo. Hemos visto anteriormente que si a un cuadrado se le suma algo, este sería positivo. Por lo tanto, lo vamos a eliminar. Este todavía se puede seguir factorizando o le podemos aplicar propiedad de los números reales, ¿no? Este se fue. Bien,
Ahora, bueno, aquí hemos obviado el detalle, pero vamos a calcularlo. Si le aplicamos desigualdades de números reales, esto sería x cuadrado menor que 4. Y nosotros sabemos que hay una propiedad que dice, ¿no? Que si x cuadrado menor que 4, colocamos por aquí raíz cuadrada, pero por el otro lado también le colocamos la raíz cuadrada, al 4 en este caso, ¿no? Y de ahí sale que el x va a variar de -2 a 2. Por eso el intervalo sería -2 a 2 abierto, ¿no? Abierto. Muy bien. Vamos entonces ahora a intersectar. S1 no había que calcular nada, simplemente eran las restricciones para que fuese una base. Entonces vamos a intersectar aquí. Vamos a graficar. A ver, las referencias serían aquí el -2, el 0, el 1 y el 2. ¿Ya? Entonces vamos a graficar eso. Vamos a graficar de verde el primer conjunto. Dice x positivo diferente de 1. Así lo podemos graficar. Esas circunferencias que no están pintadas indican que es abierto, que no se está tomando ese valor. ¿Ya? Mientras que el otro es de -2 a 2, o sea, aquí, abierto. Entonces, la intersección de ellos sería esta partecita y esto de aquí, ¿no? El 1 no lo considera porque el 1 está abierto. ¿Ok? Bien, entonces la intersección de los dominios sería pues el intervalo desde 0 a 1 abierto unido con el intervalo de 1 a 2 abierto, ¿no? Ese sería el dominio de la función. Ahora, tenemos dos situaciones posibles, ¿no? Aquí me dice que el dominio es este, pero estos intervalos se pueden intercambiar. Entonces vamos a calcular en ambos casos. Vamos a suponer que este de aquí es A, este es B, este es C y este es D. Entonces si yo sumo B con C, esto sería 1 más 1. Y eso es 2, ¿no? Pero ¿y si yo considero los intervalos al revés? A, B, C y D. Entonces, en este caso, B más C sería 2 más 0. Como pueden observar, en cualquiera de los casos, B más C va a ser 2. Ya, B más C va a ser 2. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa C. Miss, una pregunta en la número 4 de propuestas, creo, o de casa. Dice, calculando el máximo valor entero del rango, viendo así de esa forma el máximo valor no sería teniendo el infinito con límite teniendo el infinito, para que de uno y no sería el menor para que salga la respuesta. No sé si me A pueden ver, explicar esa parte. ¿me dices si es de los propuestos o de los de clase? A ver, vamos a ver Ah, de del de los clase. propuestos. De De los los propuestos, Miss, no de la clase. Ya, a ver, déjame revisarlo. Vamos a verlo. Ya, lo voy a pegar aquí para analizarlo, ¿ya? Ya que mis gracias. A ver, unos segunditos tenemos tiempo, así que podemos revisarlo con calma.
Bueno, ustedes me confirman si continúo hasta el final o solamente les doy una pauta, porque la idea de estos ejercicios es que ustedes lo practiquen, pero Así mis, yo lo que hice fue restarle 1 y luego sumarle 1, así de esa forma solo obtener una variable con la cual tenga x, ¿no? Y con eso le ujú, apliqué esa misma función a la desigualdad. Al armar la desigualdad, por eso es que me salió que como que el valor que me está pidiendo el máximo tendría infinito. Y lo apliqué de nuevo con límites y me sale lo mismo. Por eso era mi pregunta. Cuando dice calcular el máximo valor, sería con x tendiendo pues al infinito. ujú, correcto. A ver, esa es una buena idea la pregunta porque justamente es un tipo especial de caso, ¿no? A ver, efectivamente lo que tú indicas es correcto, ¿no? Si yo el f de x lo puedo descomponer, sería 1 menos 1 entre 1 más 2 a la x, ¿no? Si yo lo multiplico, a ver, este por este sería 1 más 2x, como yo arriba tengo el 2 a la x, el numerador, al restarle 1 se elimina, ¿no? Y efectivamente me queda 2 a la x, ¿no? 2 a la x. Es una comprobación nada más, ¿no? Ahora, este tipo de funciones es característica de aquellas que tienen alguna expresión que es positiva, ¿ya? Por ejemplo, aquí el 2 a la x es positivo, ¿ya? El 2 a la x es positivo. Entonces, con ese dato yo puedo trabajar muchas situaciones. A ver, por un lado, miren, por un lado, 1, yo sé que es 1 mayor que 0 y eso es indiscutible, ¿no es cierto? 1 es mayor que 0. Entonces, si yo le sumo 2 a la x, que es positivo, aunque le puedo sumar y restar cualquier expresión, ¿no? Esto sería mayor que 2 a la x, ¿correcto? Entonces, si yo paso ese 2 a la x más 1, que ya sé que es positivo, que 2 a la x es positivo, entonces 2 a la x más 1 sería positivo. Es más, mayor que 1 todavía, ¿no? Pero me sirve esta. Entonces, yo divido aquí. Y ese tipo de problemas, la idea es esto, ¿no? Tratar de darle forma a partir de que el valor es positivo. Y sobre todo si es un cociente, verlo por este lado. Entonces, como pueden observar aquí, la función por un lado sería menor que 1, ¿no? A ver, dice, ¿no? ¿Cuánto recibirá Donatello, un sobrino muy inquieto y un buen calculista que siempre está pidiendo propina a los tíos? Rafael, su tío bromista, le reta y le ofrece N dólares, donde N debe obtenerlo calculando el máximo valor entero del rango de la función mostrada, ¿no? Máximo valor entero, dice, ¿no? Entero. Eh, entonces, solamente por esto yo podría decir, ah, ya, el máximo valor entero sería 0, no va a recibir nada, ¿no? Sería mi respuesta. Pero imagínense que hubiera sido 2 por aquí, ¿no? 2 por aquí. Eso no es suficiente, ¿no? Entonces, la idea también es que vean el otro límite. ¿Tiene un límite inferior? Y yo creo que este ejercicio les va a servir de referencia, ¿no? A ver, ¿cómo haríamos aquí? Ya por un lado tenemos que eso es menor que 1, ¿no? Ya, por otro lado, ¿qué Mayor que tenemos? 2/3 mis. Es el límite Co- inferior. Exacto. ¿Y por qué sería mayor que 2/3? Porque 2 a la x es mayor que 0, ¿verdad? 2 a la x más 1. Por la otra forma, ¿no? Ya. Un segundito, porque esto me va a dar un límite inferior. Aquí. A ver. La expresión que está por aquí definitivamente es mayor que 0, ¿no? Mayor que 0. Entonces, si yo tengo que 1 sobre 1 más 2 a la x es mayor que 0, le cambio de signo. Sería menor que 0, ¿no? Pero ese mayor que 0 es muy chiquito todavía, ¿no? Hace un rato mencionaba, ¿no? Más aún, sería mayor que 1, más restrictivo, ¿no? Para
para hacerlo más limitado todavía, que sería 1. Ujú. Ujú, ujú. No, a ver, un segundito, chicos, que aquí estoy calculando por otro lado. No puede ser mayor que 1 vez. Sí, ajá. Pero El sí, 2, gracias. Creo que ahí no le vi que decía entero, por eso es que lo había calculado con otras formas y me salían límites, por eso es que cuando dijo enteros no recibe nada, ¿cierto? Porque estaba en claro, intervalo, cero estaba eh, haciendo. claro, porque aquí te sale menor que 1 el máximo valor no existe porque está muy cercano, 0.99999. No, pero no las voy a dejar con la duda. A ver, aquí lo que me sirve es que esto sería... A ver, un segundito. Efectivamente, el valor de aquí... ya, es que estoy viendo un dato, por eso no me sale. Pues aquí, x mayor que 1, ¿no? Entonces, como x es mayor o igual que 1, entonces aquí yo tengo que 2 a la x sería mayor o igual que 2, ¿no? Y si le sumamos 1, ya la conclusión sí se las dejo para ustedes, ¿no? Le sumamos 1, aquí sería 3. Entonces invertimos, sería menor o igual que 1/3, ¿no? Menor o igual que 1/3. Pero si le cambiamos de signo, que es la última parte que nos interesa, sería mayor o igual que menos 1/3. ¿Ya? Entonces, si a esto de aquí le sumamos 1, tendríamos justamente el f de x por este lado y aquí 2/3, ¿no? Ahí está, ¿no? Por un lado el f de x menor que 1, por el otro lado mayor o igual que 2/3. ¿Ya? Bueno, un tipo de problema interesante porque no partía a partir de un intervalo, sino a partir de una propiedad general. Eso lo pueden usar ustedes para las expresiones que son siempre positivas, como 2 a la x, 3 a la x, 4 a la x, un número positivo elevado a la x. También lo pueden aplicar parcialmente cuando tienen exponentes pares, ¿no? Si elevo algo al cuadrado, a la cuarta, ¿no? Etcétera. También lo puedo aplicar en las raíces cuadradas, en los valores absolutos, ¿no? Entonces, esas referencias me sirven para calcular el rango de las funciones. Bien, chicos, a ver, ahora sí, los claves de los propuestos. Profesora, Sí, adelante. una función así que sea f de x puede ser igual a la suma de dos funciones, el producto de dos funciones, la división de dos funciones y la resta de dos funciones. Hasta el producto podría ser, ¿no? La función nula, pero funciones diferentes tendríamos que analizarlo, ¿no? Porque de la suma y de la resta, pues ahí ya tú nomás tienes la relación de que uno de ellos tendría que ser 0 para que sean iguales, una de ellas 0 y la otra cualquiera, pero para la multiplicación ya tendrías que tener los cuadrados y eso te daría solamente que las funciones tienen que ser la función nula, ¿no? Pero cuando hablamos de función nula es una función que toma el valor 0 para todos los elementos de su dominio. Entonces, pueden ser distintas funciones nulas. Ahí sí tienen que tener mucho cuidado. En una función deben tener dos cosas siempre: el dominio y la regla de correspondencia. Por ejemplo, yo puedo decir que f de x se define como 0 para todo x, pero mi intervalo de repente es este, miren, o mi conjunto es este. Entonces mi función sería el 1,0, el 2,0, ¿no? Pero si cambio ese dominio, al unito nada más, entonces mi función estaría definida por el 1,0 nada más, ¿no? Un elemento. Entonces, no se olviden eso, siempre es importante tener la regla de correspondencia, pero también el dominio bien claro. Esas dos definen la función.
Bien, chicos, si no me equivoco, ya nos pasamos de la hora, un minutito. Este tema de funciones todavía lo vamos a seguir trabajando la próxima semana porque continúa, así que si tienen dudas la próxima clase, podemos aclarar algunas de las que queden, de las que hayan quedado en esta clase. Además que también lo que hemos visto ahora lo vamos a aplicar en la próxima clase, así que vamos a tener opción de repasar. ¿Correcto? Bien, chicos, un gusto. Cuídense mucho. Hasta la próxima.